primer lugar, pues quiero darles las gracias a los que están participando, a los que asisten. En la medida que se pueda difundir la información, pues obviamente que vamos a tener mayor calidad, por lo menos en cuanto a lo tecnológico y a la utilización de herramientas dentro de nuestras aulas virtuales. En la sesión de hoy vamos a hablar de una de las herramientas que poco se utiliza. En algunos casos yo he visto que se utiliza, y tal vez no apropiadamente, que es la base de datos. Es una herramienta muy útil. En lo personal, yo realmente no la había utilizado ni la he utilizado, pero es necesario que, así como para mí fue un descubrimiento de este tipo de herramienta, también podamos ver la utilidad que tiene y para qué se pudiera utilizar. Ella, como repositorio de información, puede ser muy útil en distintas aplicaciones. Yo creo que en las asignaturas nuestras de la UNED son aplicables, por ejemplo, en el caso de lo que es biología, si se quiere hacer un trabajo colaborativo con los estudiantes, en donde ellos, cada uno aporte, se quiere hacer un herbario, se quiere hacer una colección de insectos, donde haya características de cada uno de esos elementos que cada uno tiene que aportar, pudiera ser un aporte importante. También para colección de casos, en el caso de ingeniería industrial, pudiera ser que tuviéramos casos de aplicaciones de teoría de colas o casos de sistemas de producción y se pudiera tener esos repositorios que se van construyendo junto con los estudiantes y a partir de una estructura que define el docente, pues va a ser muy útil como actividad colaborativa y a futuro también como medio para observar o revisar información. Entonces, es una herramienta que yo los invito a que a partir de ¿para qué puede servir? A partir de el por qué es necesario que nosotros lo veamos, vayamos ahora el cómo se hace. Para eso, nuestra experta en tecnología, Angie Pérez, nos va a comentar cómo se configura y cómo se utiliza para que pueda ser realmente útil como recurso o como actividad pedagógica, dependiendo qué es lo que queremos nosotros como docentes, que planifiquemos para ello. Entonces, Angie, te dejo la palabra para que puedas presentar la configuración. Gracias. Buenas tardes a todos. Voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman si están viendo el aula que hemos venido utilizando de práctica para las sesiones. Vale. Sí, señora. Sí se ve. Ok, gracias. Bueno, como venía comentando la profesora Betty, comúnmente nosotros le vemos un trasfondo más informativo o más de presentar información, material a los estudiantes de la base de datos, pero si lo observamos desde la concepción que ha tenido los creadores de Moodle, primero vamos a activar edición para poder añadir esta actividad. Si presionamos el link donde dice añadir una actividad o recurso, vamos a ver que esa opción de base de datos es el mismo tono que está el foro y el glosario. Es decir, que esta fue concebida para que, si bien la podemos utilizar para preparar un material y presentárselo al estudiante, es más del tipo actividad, como lo estaba mencionando la profesora Betty. Entonces, bueno, rápidamente vamos a ver. Recordemos, como hemos visto ya en las sesiones anteriores, que hay elementos comunes para todas la configuración de actividades, por ejemplo, el nombre. Vamos a colocarle en este caso espacio público. Este fue un ejemplo que surgió de una solicitud de una profesora de arquitectura. En la descripción, obviamente, pues lo que le hemos dicho siempre, tenemos el editor y allí vamos a colocar las instrucciones. Los aspectos a evaluar, todo lo que hemos venido hablando que se debe desplegar en este recuadro. Acá en la opción de entradas, esta es importante chequearla porque esta es propia de la actividad base de datos. Entonces, aquí usted le puede decir si marca que no, las participaciones de los estudiantes automáticamente ya se van a publicar sin la revisión de un profesor. Entonces, aquí pues, es recomendable que marquemos que sí, para verificar qué está colocando el estudiante, ¿sí? Permitir editar entradas aprobadas es como que darle la opción al estudiante que si cometió algún error, sin embargo, el profesor lo ha aprobado, él pueda modificar lo que él necesite editar allí, ¿ok? Permitir comentar las entradas, bueno, si le queremos dar un carácter colaborativo, es decir, que incluso en estas instrucciones a los demás estudiantes le digamos
puede comentar o debe comentar la entrada o la participación de uno de sus compañeros, entonces debemos seleccionar que sí. Estas opciones que dice entradas requeridas antes de verse, esta es una opción como el foro PIR, el foro de preguntas y respuestas, que es un foro que yo no veo yo como estudiante no puedo observar que han participado mis compañeros hasta que yo no haga mi participación. Bien, entonces uno puede configurar, por ejemplo, que yo tenga que colocar al menos una entrada en esa base de datos, un registro completo, o 4 o 5 entradas hasta que me permita ver las de los demás participantes. ¿Ok? Número máximo de entrada, bueno, eso, si desean limitarlo para que, por ejemplo, que tenga solo 2 participaciones, porque hay estudiantes que a veces se ponen muy creativos o están muy desocupados, entonces a veces se exceden, ¿no? Entonces usted le puede colocar que una. Y aquí, bueno, igual, lo mismo que una, en caso de que requiera que haga algo previo a poder chequear lo que han hecho los compañeros. Disponibilidad, lo que hemos explicado en todas las actividades, ¿sí? Tenemos desde cuándo está abierta hasta cuándo, solo lectura, esta es importante para dejarla para que luego quede los contenidos que están dentro de la base de datos o la información quede disponible para lectura, así ya no puedan participar. Y también se puede cerrar esa solo lectura. Bien, las calificaciones igual, dependiendo si vamos a hacerlo como en este caso como una actividad evaluativa, pues vamos a seleccionar. Si son 2 participaciones, podemos colocarle calificación máxima, lo que defina el profesor, porque el profesor es autónomo en esos aspectos. Estos son igual que lo habíamos visto en el glosario. Si lo vamos a mostrar o lo vamos a ocultar, si ya lo tenemos disponible para los estudiantes, si le damos las mismas condiciones, incluso fíjense, aquí está restricciones de acceso, finalización de actividad, marcas y competencias. Tal cual, las competencias que las tenemos pendientes para una sesión. Entonces, bueno, cuando ya tenemos los datos llenos de la configuración principal, simplemente lo que hacemos es guardar, mostrar. Recuerde que lo estamos configurando como una actividad para que el estudiante pueda desarrollarla, ¿ok? Entonces, bueno, fíjese que está el nombre de la base de datos y aquí deberían aparecer toda la consigna de la actividad, ¿sí? ¿Qué pasa? Que no hemos construido ningún campo de esa base de datos. Recordemos que, para los que no saben, una base de datos puede constituirse de varias columnas y hagamos la analogía con una hoja de Excel. En una hoja de Excel podemos tener los nombres de los estudiantes y en cada columna podemos tener las calificaciones de cada una de las actividades. Así es una base de datos. Tenemos que organizar filas para poder llenar ciertos datos de ese elemento, ¿sí? En este caso, como estamos hablando de espacio público, ya vamos a ver cómo los estudiantes de arquitectura podrían llenar datos de espacios públicos dentro de la ciudad de San Cristóbal. Ejemplo, la Plaza Bolívar, el Centro Cívico, el Ateneo del Táchira, el Museo del Táchira, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es constituir el profesor qué quiere que el estudiante coloque de esta actividad que va a llenar. Entonces, lo primero que debemos hacer es utilizar el botón crear un campo, ¿sí? Y fíjense las opciones que nos da, en este caso nos da Moodle. Podemos colocar un archivo, vamos a colocar un archivo y aquí vamos a definir los campos que va a tener esa columna, ¿sí? Entonces, el nombre del campo vamos a colocarle descripción. Vamos entonces a pedir en la consigna al estudiante que en un archivo, por ejemplo, TXT o en un archivo de Word, coloque una breve descripción del espacio público que él está haciendo en esa aportación. Descripción del campo, entonces, breve reseña del espacio público compartido. Bien. ¿Qué tamaño máximo le vamos a colocar a ese archivo? Pues si es un TXT, vamos a colocarle máximo 1 mega, eso lo podemos configurar, y vamos a decir que eso es un campo obligatorio, es decir, que si el estudiante no sube este archivo, no le va a dejar guardar lo que está subiendo allí. A veces se nos escapa un poquito en esta nueva versión de Moodle el botón de guardar, lo pusieron acá en la parte inferior derecha, es bueno tenerlo presente, entonces simplemente le damos guardar y fíjense que ya nos aparece diferente porque ya tenemos un campo dentro de la base de datos que se llama espacio público. Vamos a agregar un siguiente campo dentro de las opciones que nos ofrece. Vamos a poder colocarle, por ejemplo, si le colocamos la fecha, puede ser la fecha de construcción, ejemplo, la fecha de construcción de
de la Plaza Bolívar, la fecha de concepción del centro cívico, si lo deseamos. Coordenadas, esta nos da la opción de ubicar en Google Maps, en este caso, que es muy útil para, de repente, si hacen no sé, una visita de campo, qué sé yo, y que el estudiante tenga que llenar su informe por allí, pues puede colocar las coordenadas del sitio donde él realizó la visita. Fíjense que hay muchas opciones. Ahora vamos a utilizarlas más, a explicar las más utilizadas. En este caso vamos a seleccionar imagen. Nombre del campo, entonces vamos a colocar fotografía. ¿Sí? Vamos a suponer que le decimos a los estudiantes, vayan al sitio del espacio público, tomen fotografía y allí le van a colocar. Entonces, reseña gráfica del sitio. Vamos a decirle también que es un campo obligatorio. Y aquí podemos definir, en el caso como es una imagen, podemos definir cuáles son los límites de la subida de las dimensiones en píxeles de la imagen. Podemos colocarla así como podemos dejarlo libre. En este caso vamos a colocarle que puede subir hasta 8 megas. Si nos interesa una buena resolución de la imagen, ya tenemos 2 campos. Vamos a agregar un tercero como para que podamos colocar algo adicional. Vamos a ver qué otra cosita podemos subir. Ejemplo, un área de texto. Bueno, el área de texto la estamos cubriendo en la descripción. Podemos también utilizar a que él la coloque allí. URL puede ser una dirección de, qué sé yo, de la red social del sitio, cualquier otra cosa que vayamos a colocar. Por lo pronto, vamos a dejar archivo y fotografía y vamos a añadir un área de texto. Comentario. Opiniones. Bien. Puede ser opcional, entonces no lo marcamos como obligatorio. ¿Qué pasa si no marcamos esto? Que el estudiante puede o no lo puede llenar. Entonces, dependiendo de que si esta casilla está marcada o no, pues obviamente usted lo tiene que considerar entre los aspectos que está evaluando, ¿no? Si se lo va a pedir y se lo marcan obligatorio y el estudiante se le pasó y no lo llenó, pues, como dice uno por ahí, de malas, ¿no? Guardamos. ¿Sí? Y bueno, ya tenemos 3 campos. Entonces, quiero que vean, nos devolvemos al campo principal, abrimos nuevamente acá en perfil y cambiamos el rol. Recuerde que esto cada vez que nosotros estemos configurando una actividad o un material, es bueno que lo hagamos, cambiar el rol a estudiante para que efectivamente veamos qué es lo que van a observar nuestros estudiantes, porque cuando tenemos rol superior, a veces vemos cosas y es cuando el estudiante empieza a decir, mire, no puedo ver, no puedo entrar, entonces siempre es bueno chequear desde esta óptica, de este rol. Si entramos a espacio público, obviamente aquí van a estar las instrucciones que por cuestión de tiempo no las... acá no hay entradas aún. Vamos nuevamente, fíjense, aquí no le configuramos lo de la disponibilidad. Entonces vamos a regresarnos a nuestro rol. Vamos a chequear. Ya estando en nuestro rol, nos vamos nuevamente a configuración. Entradas. Ok. Disponibilidad. Vamos a colocarle hoy en la noche. Y habilitamos solo lectura. Es el 30 de noviembre. Bien, aquí regresamos a la opción de cambiar el rol del estudiante. El tema es los grupos. El tema va a ser los grupos, pero bueno, creo que tiene la opción. Vamos a ver nuevamente. Configuración. Creo que esta aula tiene la opción de grupos separados. A ver, por acá. Vamos a chequearla acá. Esto a veces nos puede suceder cuando tenemos la opción de grupos separados activa. Fíjense, estaba activa. Vamos a ver si ya nos permite entrar sin problema. Cambiamos nuevamente de rol. No me está permitiendo dejar entrar. Vamos a ver si agregamos una entrada.
desde el perfil del profe. Yo creo que está bien. Tenemos la opción de importar entradas o de añadir entradas. No hay ¿Ok? datos cargados. Entonces, fíjense. Aquí está descripción. Podemos subir un archivo. En el caso de que lo tenemos en el computador, por ejemplo, este Plaza Bolívar, subimos el archivo. En fotografía vamos a buscar. Se supone que el estudiante ya ha ido al sitio del espacio público, ha guardado toda esta información. Texto alternativo, comentario adicional. Ok, guardar. Vamos a verificar. Bueno, fíjense acá. Está el archivo TXT con el contenido. Si lo abrimos, pues ahí va a decir la descripción, que es un espacio público localizado, ¿sí? Vamos a verificar ahora lo que nos está permitiendo al estudiante agregar. Cambiar rol. Estudiante. No, sigue marcando grupos separados. Déjame, si quiere, profe, vaya explicando otra cosa y yo voy revisando lo de los grupos y ahorita lo que está sucediendo. Ok. Sí, en el caso de la base de datos, hasta ahora hemos visto cuál es la configuración y es muy útil. O sea, la intención de todas estas aplicaciones es que cada uno pueda ver desde su área para qué puede servir. Una de las necesidades más importantes en el caso de nuestras aulas virtuales es la generación de actividades colaborativas que permitan que los estudiantes interactúen. Una de las dificultades que nosotros hemos detectado en las aulas es que el sistema que estamos manejando, el tipo de recursos y especialmente el tipo de actividades, tienden a generar actividades individuales. Son pocas las actividades colaborativas. Usualmente la que más se ve en las aulas son los glosarios. También dentro de Moodle existe el wiki, existen varias actividades colaborativas y muchas de ellas, aunque los profesores usualmente no las utilizan porque pues le interesan más las evaluaciones. En el caso de la educación virtual hay un componente que es muy importante que es el humanizar ese proceso educativo y permitir que los estudiantes puedan interactuar unos con otros. Entonces, por eso nosotros estamos tratando de promover esas actividades colaborativas que ayudan a que el estudiante se vea en la necesidad de interactuar con el aula, también interactúe con sus compañeros e interactúe con los docentes. Esas actividades colaborativas usualmente se hacen a través de foros. Hemos visto algunos foros que hacen una consulta, los estudiantes cargan la información, pero cuando se hace a través de un foro, por ejemplo, la búsqueda de información compartida a través de un foro, no necesariamente los estudiantes la van a ver. En este caso, ustedes vieron que se puede ver cuál es la imagen y se puede ver la reseña consultando. Esa es la gran ventaja que tiene la base de datos y que pudiera servir para la enseñanza de conceptos o de procedimientos o la ejemplificación. Realmente recomiendo es que eso pudiera servir para ejemplificar. En el caso de las aulas nuestras, es en todas las actividades, es importante que se haga una evaluación, ya, aunque sea una actividad esa que nosotros llamamos formativa, que tal vez no va a incidir en la calificación final del estudiante, sí debería tener por lo menos una valoración cualitativa para que eso les permita a ellos saber si está bien o está mal, porque justamente la formativa es lo que interesa es que tengan una retroalimentación. Si no se puede dar detallada, lo ideal es que sea detallada individual, pero el hecho de que se califique, aunque sea en un excelente, bueno, mejorable, eso utilizando cualquiera de las escalas que tiene Moodle, le va a dar al estudiante la idea de que ese esfuerzo que él está haciendo, pues tiene una valoración. Angie, adelante. Voy, profe. Ya me Ya di cuenta regresó. qué pasa. Sí, ya me di cuenta, pero entonces déjenme explicárselo desde el rol por aquí abuse de la confianza del compañero Google, lo matriculé como estudiante para poder ver. El detalle está en el rol que tenemos nosotras, profe.
que el rol, Okay. aparte de que teníamos configurada una sola entrada, entonces ya voy a volver a la configuración de la base de datos. A ver, volvemos a editar ajustes y les muestro qué fue lo que se cambió. Primero era lo del el tema de los grupos separados, ¿sí? Y pues yo con el rol superior, pues no voy a estar en ninguno de los grupos, ¿sí? Los profes que han trabajado con secciones, diferentes secciones dentro de un aula virtual, lo pueden verificar. Entonces, fíjense, en entradas habíamos marcado que requería una aprobación y era yo misma la que estaba entrando como estudiante. Obviamente no iba a tener mi misma aprobación para poder ver. En este caso, pues la marqué como que no, para que ustedes puedan ver cómo el estudiante lo puede chequear. Posteriormente, pues se va a colocar que la aprobación va a necesitar, ¿no? Porque pues a veces los estudiantes se ponen muy creativos y colocan ahí cualquier cosa. Lo de edición de las entradas, eso sí lo vamos a dejar tal cual, comentar las entradas sí. Y lo otro que estábamos viendo era entradas requeridas antes de verse. Habíamos colocado una y pues era una sola que yo misma estaba colocando y no la iba a poder ver. ¿Vale? Entonces ahí colocamos en este caso ninguno para que lo podamos ver y que podamos agregar para probar más de una entrada. Lo otro que teníamos era que estaba activo porque de herencia esta aula tenía los grupos separados. Esta aula fue duplicada de otra aula virtual que ya tenía grupos. Entonces hay que marcar en el caso de que no tengamos restricciones para grupos, que sea una sola sección, no hay grupos. Si los tenemos separados, pues obviamente en la configuración del aula donde fui hace unos segundos y lo cambié, lo tenemos que tener activo y acá también. Pero a efectos de esta ejemplificación, pues no tenemos nada. Entonces, bueno, fíjense, ya tenemos los cambios. Está la participación que yo hice hace un rato para ejemplificar. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos al aula. Y bueno, yo matriculé a un compañero de la coordinación para poder ver qué era lo que estaba pasando. Voy a ingresar como él. Y viéndolo como él, fíjense que el aula se ve un poquito distinta como yo la estoy viendo, por eso es bueno entrar con el rol de estudiante, y yo ingreso a la actividad de espacio público como estudiante. Entonces, fíjense que ya el botoncito se me activa acá en la parte inferior derecha. Eso es bueno también colocárselo en la consigna a los estudiantes porque en esta última versión no es tan intuitivo como, por ejemplo, en la tarea que al fondo aparece añadir tarea, añadir entrada en el foro, no. Acá aparece en la parte inferior derecha y en este caso yo estoy actuando como mi compañero y lo que hago es, bueno, voy a añadir uno. Entonces, ¿qué ya hice? Hice mi archivo, en este caso del Ateneo. Vamos a suponer que el compañero fue al Ateneo, hizo el archivo TXT, fue y tomó la fotografía. Esto lo pueden hacer, yo no sé si hay profesores de producción animal, de agronomía, que ellos hacen tantas visitas como de campo, que de repente recogen información, ciertas fotografías y me parece que es una buena actividad para que los estudiantes reporten lo que hicieron en esa visita. Entonces, visita. Ellos reportan allí lo que van a colocar y simplemente guardan. Si él necesita añadir otra entrada, pues simplemente presiona el botón guardar y añadir otro y ya lo va a tener. Entonces, fíjense, el compañero agregó la fotografía del Ateneo, ¿sí? Y el archivo de texto del Ateneo. Bien, si nos regresamos al rol de nosotros, como profesores, pues nos vamos a la base de datos y ya vamos a ver todas las entradas, ¿ok? Entonces, ejemplo, es una visita de campo y bueno, aquí ellos subieron, qué sé yo, el registro de algo, la fotografía, los mapas, la ubicación, y pueden hacer todo el registro y irlo dejando aquí en esta actividad que efectivamente es mucho más colaborativa que cualquier, dependiendo de cómo se configure el foro o la tarea, que la tarea es algo individual. El estudiante subió su actividad y ahí quedó. Entonces, lo que queremos también es mostrarles algunas opciones de actividades, como decía la profesora Betty, que desde su óptica, desde su área de conocimiento, puedan de repente interpretar cómo puedo yo diseñar
esta actividad para que mis estudiantes registren cosas allí. ¿Ok? No sé si quedó claro, si alguien necesita preguntar algo sobre la base de datos. La profesora Liliana. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Una preguntita. Sabes que yo veo que la parte del rol, ustedes mismos las pueden cambiar cuando es docente y cuando es estudiante. ¿Eso lo puede hacer el estudiante también? ¿Él No, puede señora. cambiar el rol? No, Solo no, uno. no, señora. Usted como estudiante puede pasarse, o sea, perdón, usted como docente puede pasarse a rol de estudiante para verificar cómo está. ¿Qué pasó ahorita? Que nosotros pues tenemos un permiso un poquito superior al de los profesores, Ok. ¿sí? Y me estaba limitando a que yo había configurado una base de datos que era una sola entrada, que tenía que tener más de una entrada para poder ver las otras. Obviamente no iba a ver las demás, no me iba a dejar hacer la participación. Pero el estudiante no puede hacer nada, el estudiante no puede hacer ese cambio de rol, ese lo tiene de administrador, gestores, asesores, ¿sí? Eso solo, tranquilo que eso solo lo puede hacer el profe. Y que es importante que lo hagan, porque efectivamente fíjese que si yo la configuro así como profesora y la suelto para los estudiantes, no me hubiese dado cuenta que estaba mal configurada. Sí. Entonces, Sí, siempre correcto. es importante verificar desde el rol del estudiante qué ve. Ajá. Y otra pregunta, cuando hay actividades de foro, los estudiantes pueden ver los debates que hacen otros estudiantes, lo que escriben los otros estudiantes en el foro. Ahora bien, en la base de datos, cuando alguien agrega alguna actividad, ellos también pueden visualizar esa actividad como estudiantes, entre mismos estudiantes. Recuerda, voy a volver a compartir la pantalla y voy a volver a mostrarle la configuración, que eso lo vimos. Ya, profesor Francisco, déjeme responder la pregunta aquí a la profe Liliana y nos vamos ahorita a atenderle la pregunta. Acá donde está la opción de entradas, ¿sí? Ajá. Acá, fíjese que dice, entradas requeridas antes de verse, yo había puesto que tuviese una. ¿Sí? Ah, ok. Ajá, entonces, que hasta que yo no participe, como, o sea, por ejemplo, mis estudiantes son Pedro, Ana y José. Entonces, Pedro va a participar. Hasta que Pedro no haga no suba su información a la base de datos, si yo coloco una o dos, ¿sí? Hasta que no haga las dos, él no va a ver lo que escribió Ana y José. Ok. ¿Sí me entiende? Por eso hago la analogía con el foro PIR, que es un foro que a veces a los profes les gusta utilizar, porque el foro PIR, que es pregunta y respuesta, hasta que yo como estudiante no haga mi participación, yo no veo lo que escriben los demás, porque hay profes que dicen, ay, pero es que entran y no leen el material, sino ven lo que los otros compañeritos respondieron, y de ahí se guindan y responden. Entonces, el foro PIR es útil para eso. Y aquí en este caso es útil colocar esto, entradas requeridas antes de verse, por ejemplo, que haga dos como mínimo, o sea, que las que él tiene que hacer, y después él va a ver lo que escribió José, Ana, Patricia, Ya, entiendo. ¿Por qué la puse en ninguno? Porque pues obviamente tengo, para ejemplificar, poco tiempo y poco material que se preparó previo a la clase, entonces pues coloco ninguna para que se pueda observar, ¿ok? Muchas gracias, profe. Bueno, a la orden, Francisco creo que era el que había levantado la mano. A ver, vamos a ver. Sí, Sí. una pequeña pregunta. Estoy viendo que de repente en la asignatura que estoy dictando puedo yo recolectar información de instrumentos, de psicometría, pero la calificación o los resultados de esos instrumentos requieren de una serie, de una fórmula. ¿Es posible en esta base de datos que se genere un campo donde se calcule algo con base en la información que los estudiantes suministren, o es solamente depositar información? Recuerde que la base de datos es como que usted ya armó su hoja de Excel y va a vaciar los datos. Y con esos datos usted luego puede procesar, qué sé yo, una gráfica, algo. Pero en los campos acá, vamos a ver, campos. Fíjese que tenemos la opción de simplemente llenar un número, pero él no va a hacer el cálculo. O sea, puede que usted se lo esté solicitando a su estudiante y que el estudiante va a vaciar ese número acá. ¿Ok?
Incluso le puede colocar una lista como no sé si usted participó en la sesión anterior que vimos en las preguntas de selección múltiple de cuestionario, tenemos la opción de colocarle varias opciones y que él seleccione a ver si de repente lo hizo bien o no. Pero cálculo él no lo ejecuta. No lo hace. No ¿Existe alguna herramienta en Moodle que lo haga? ¿Por qué lo digo? Porque de repente pudiéramos estar, que la persona vaya depositando información y vaya sacando un indicador que obviamente obedezca toda la información previa, que vaya sacando un indicador para ir viendo el comportamiento de la variable en la medida que se vaya suministrando datos. Pues, profe, como no es el área de conocimiento de nosotros, tal vez no hemos detallado eso, pero es posible que alguna opción dentro del cuestionario, no le voy a decir en el momento ni sí ni no, pero vamos a chequear dentro de las opciones que tenemos en el cuestionario a ver si hay alguna. ¿Sí? Okay. Y después, en caso tal, en otra sesión le podemos decir, mire, profe Francisco, sí hay esta opción. Magnífico. Por lo pronto acá es volcar datos. Volcar datos. Solamente el depósito de datos. Sí, porque finalmente lo que puedo hacer es que los muchachos depositen datos y después yo calculo y publico los resultados. Pero sería bien interesante que en la medida que ellos vayan incorporando datos, pues se vaya viendo el cambio de la información para que ellos vean en tiempo real lo que yo me imagino, perdón que lo interrumpa, yo me imagino que hay aplicaciones en línea que hagan eso. Sí lo hay. Le pregunto, sí lo hay. Lo que se puede hacer como una solución más rápida es hacer un enlace, colocar un enlace a ese servicio que está en línea, que lo ejecuten y que de repente vengan a una base de datos y volquen la información ahí. La información, ok, perfecto, gracias. Entonces estamos integrando, que esa es la idea de un entorno virtual de aprendizaje, ¿no? Que usted le integre todo allí, que incluso sea dentro de la misma plataforma y que el estudiante no se tenga que ir a otro sitio y es lo que buscamos, ¿no? Que prácticamente pueda hacer todo allí. Pero pues nos podemos valer, recordemos que pues, esta plataforma no es como una plataforma paga, ¿no? Sino que aquí pues estamos haciendo con lo que nos deja esta opción gratuita. Entonces, sí. Pues, no, pero súper útil, de verdad que todas las cosas que tiene pues son muy buenas, pues. A pesar de que es económico, quizás. Sí, exacto. Entonces, profe, quedamos pendientes de averiguar si hay alguna opción dentro del cuestionario y se la vamos comentando. Bien. La profesora Dulce está levantando la mano. Bueno, sí, todo eso que ustedes han comentado me lleva a pensar si de pronto se pudiera utilizar esa base de datos, por ejemplo, para un glosario, que son conceptos, por ejemplo. También, pero pues recuerde que la sesión anterior, o hace 2 sesiones, ya no recuerdo, creo que hablamos de la actividad glosario, ¿sí? Sí. Entonces, específicamente para solo colocar un concepto, que igual en glosario podemos configurar también que suba una fotografía o que suba un archivo para complementar. Esta nos permite, fíjense, la parte creo que dejé de compartir pantalla. Sí, ¿no? Sí. Ok, regreso al... Sí, es bueno explicarles la diferencia entre el glosario y la base de datos. A ver. Yo porque borré el glosario de la semana anterior, pero entonces fíjense, aquí dentro, o sea que tenemos más opciones, Dulce, ¿sí? Es lo que queremos que ustedes observen. Tenemos más opciones de cosas que puede ingresar el estudiante. Por ejemplo, él puede llenar, como le decía el profesor Francisco, de una selección múltiple, por ejemplo, que usted le pregunte, bueno, en la visita a la empresa que creo que lo hacen los ingenieros industriales, ¿no? Cuando hacen las visitas industriales. ¿Qué observó? Ruido excesivo, no sé qué, y él puede marcar varias opciones. Me disculpan si estoy hablando cosas pero no es mi área está tampoco. Bien, adelante, está bien, muy bien. Estoy como tratando de ejemplificar lo que pueden ver, lo que pueden llenar. El tema de las coordenadas para efectos de las visitas de campo, pues es bueno, porque esto se hace desde Google Maps. ¿Sí? Cualquier servicio de geolocalización lo puedo hacer. Puedo marcar, también tener casillas de selección para chequear. Los obreros de la industria presentaban la indumentaria, entonces guantes, lentes, marcar. ¿Qué otras cosas? Los resultados de un número, alguna medición que hayan hecho. Estas cositas así en el glosario no se puede. Si quieren, vamos rápidamente, no sé, profe, ¿qué tiempo tenemos? Pero adelante, se puede. Sí. Profe, pero antes de que pase al glosario, mi otra pregunta es la siguiente. Por ejemplo,
de algunas páginas de algún libro que yo quisiera que los estudiantes analizaran, lo podría utilizar en una base de datos, por ejemplo. Yo subo el archivo de las páginas de ese libro y que ellos puedan desarrollar allí, no sé, a partir de algunas preguntas o a partir de algunas partes del texto o algo así, pues. Sí, recuerden, hay otras actividades que son más útiles para sí, hay unas actividades que se ajustan más a la eso. lección, por ¿sí? ejemplo. Ajá, la lección, a ver qué otra podría ser, la wiki. Me parece, no sé, profe Betty, ¿le parece? A mí me parece que la wiki se ajustaría a eso que está planteando la profesora pero la wiki Dulce. sería más como para crear información, ¿sí? Pero la lección sí justamente sirve para eso. O sea, de hecho yo puedo colocar un artículo, un material, un video, lo que quiera como recurso, y después le hago preguntas y eso se configura como una evaluación, puede ser formativa o sumativa, dependiendo de lo que el profesor quiera lograr con eso, y así les va llevando a hacer el análisis. Yo creo que lo otro que yo utilizo, que no sé, profe Betty, si se lo podemos, nosotros incluso lo hemos empezado a utilizar, es el audioforo, que también es muy útil. Es decir, darle una vuelta al foro normal, pero teniendo la opción de que el estudiante pueda preparar su material y que haga una participación oral y que quede allí plasmada en el foro. Es otra opción también que lo puede hacer, la opción de elección. O sea, hay muchas otras opciones más que se pueden ajustar. Que esta opción de base de datos de repente no en todas las áreas de conocimiento puedan ser útiles. El profesor Francisco, bueno, la logró detectar desde su área. Pues yo la veo bastante en este caso, que una profesora de arquitectura llegó a pedir asesoría y me dice, mira, ¿cómo puedo cargar esto? O sea, me planteó y yo le dije, bueno, está la base de datos, hagámoslo así. Se la expliqué y a ella le pareció chévere colocarla como actividad. Entonces, por eso es que yo les estoy ejemplificando de este punto. Pero ya sería cuestión de ustedes, como planificadores, ver qué actividad pueden adaptar a esta opción que nos da Moodle. Angie, yo creo que así como yo mencionaba al principio, o sea, en las áreas, en cualquier asignatura donde se necesite clasificar o presentar información y determinar alguna información detallada, se pudiera utilizar en biología, en química, en deportes. O sea, yo creo que yo justamente al principio yo decía que yo hasta la sesión anterior no le veía mucha utilidad a la base de datos, pero Angie me convenció de que sí es muy útil y he seguido revisando y realmente en todas las asignaturas puede tener sentido y es una actividad colaborativa que es muchísimo mejor que los foros, que es lo que están utilizando los docentes, porque generalmente eso es copiar y pegar, mientras que aquí pues tienen que hacer un trabajo de búsqueda, de investigación más completo y permite después revisar información. De hecho, ahí Angie comentaba que se le puede definir que el estudiante presenta su información y después comenta la de otro estudiante, algo similar a lo que hacen los profesores con los foros. Exacto, tal cual. Como para obligar al estudiante que vea los elementos que han colgado sus compañeros. ¿Sabe? Porque no es solo que investigue sobre, en este caso, sobre el espacio público que le corresponde, como dicen ellos, a mí me tocó exponer, o sea, lo que se le asignó a él no solo es lo que va a leer, sino que tiene que verificar de todo lo que han colgado los compañeros y comentar. Entonces ahí pues se fomenta el carácter colaborativo que tiene esa actividad. Ok. Ahora sí, ¿tiene otra pregunta, otro comentario? ¿Alguna duda? Bueno, es que yo interrumpí a la profesora Angie cuando yo iba a pasar al glosario y a lo mejor lo que yo iba a explicar pues nos puede servir a todos sobre el glosario. La diferencia. Sí, que el glosario, bueno, en realidad ya creo que lo tocamos en una de las sesiones, ¿no? Sí. Pero el glosario tiene la particularidad es que es un glosario, ¿sí? Entonces, simplemente pues colocamos aquí las instrucciones. Esto ya lo hicimos en una clase anterior. Y pues fíjense que las entradas igual van a permitir aprobación o no del profesor, permitir editar, limitar las entradas duplicadas para cuando el estudiante ya, sí, lo que hablábamos es aquella vez, ¿no? Que el estudiante empieza a leer y del primer párrafo saca la palabra y no sigue leyendo. Entonces,
se limitan a eso y todos van a querer escribir sobre la palabra o el término que aparece en el primer párrafo. Permitir comentar las entradas es un poco parecido. La diferencia entre la base de datos y el glosario que estamos viendo es que tenemos la parte que el estudiante escriba, puede añadir una imagen sencilla, pero no tenemos, por ejemplo, colocar un número, colocar una ubicación geográfica. Las opciones que yo les mostré en los campos de la base de datos, eso no lo va a tener el glosario, porque simplemente lo que le va a dejar colocar es un término y cuando mucho algún elemento adicional, algún adjunto para complementar algo, pero hasta ahí. Sí, el glosario permite solamente agregar imágenes o enlaces, pero más nada, o sea, tendría como más sentido para algo conceptual o hacer un Exacto. diccionario de términos, pero no permite todo ese detalle que se puede hacer en el caso de, por ejemplo, si se va a hacer un herbario o se va a hacer la clasificación de insectos, donde se establece el nombre el científico, el común, dónde se consigue, dónde se ubica. O sea, hay muchísima información adicional que va a estar en una base de datos y va a servir no solamente como actividad colaborativa, sino actividad de estudio. O sea, podrá ser una manera de resumir lo que va a una evaluación. En el caso de ingeniería civil, arquitectura, o sea, yo pienso que Tal en cual. todas las carreras a mí se me ocurre que pudiera ser útil y más útil que colocar videos y PDFs donde se presenta la información y hay que leerla, hay que revisarla y así se pudiera ayudar a construir algo más dinámico que ayude a los estudiantes. Y tal cual que es aprender, como dice, ¿no? Aprender haciendo el estudiante montando toda su información y organizándola según la estructura que le da el profesor con los campos, pues él va a generar una visión más, repitamos la palabra, más estructurada del conocimiento que está generando. Porque ya tiene, bueno, yo lo que tengo que buscar, si voy a crear el registro de una visita industrial, pues ya voy a saber que esa visita debe tener condiciones de la empresa, todo lo que corresponda a esa área de conocimiento. Entonces, le va creando como una visión más estructurada al estudiante de lo que tiene que plasmar allí. Ok, Claro. ya, Y en el perdón. caso de las visitas, yo pienso que se pudiera aprovechar la información. El que no fue la visita, por lo menos puede quedar una base de datos con la información importante de las empresas que visitaron, de los procesos que vieron. O sea, esa es la utilidad que se le pudiera ver a futuro. Yo escuché a la profesora Betty al comienzo decir que se puede utilizar, por ejemplo, para casos. Entonces, por Sí. ejemplo, Ujú. yo pudiera, por favor, hay un tema sobre comunicación donde ellos pudieran allí plantear algún caso sobre comunicación, claro, dándole las especificaciones de cómo tendría que ser el caso y qué tendría que tener. Eso se pudiera hacer, ¿verdad? Por ejemplo. Sí, claro. Y cuando yo hablaba de casos, me refería a, por ejemplo, en muchas de las asignaturas prácticas, nosotros como profesores le asignamos a los estudiantes que hagan una aplicación de lo que aprendieron. Sí, yo Ajá. cuando di investigación de operaciones, algunas veces se asigna que hagan un trabajo aplicando la teoría de cola, se toma tiempo, se hace la evaluación, se hace un caso aplicado sobre un sistema y los 20, 25 estudiantes hacen casos o si fueron por grupos, bueno, los 10 grupos o 5 grupos, pero cada estudiante aprende de su caso. Pero si nosotros colocamos esto como una actividad que permita que todos puedan revisar, puedan ver la evolución a lo largo del lapso académico de ese caso y al final una discusión o una revisión, pues entonces no estarían viendo solamente el caso que ellos estudiaron y ejecutaron, sino otro caso particular, algo como lo que se hace con las exposiciones cuando se hacen actividades presenciales, que al final todo el mundo llega y hace su presentación y bueno, la ven los que estén ahí en la clase. Bueno, aquí se pudiera replicar esa experiencia a través del uso de la base de datos donde cada grupo va colocando el avance de su trabajo y hay una revisión que tienen que hacer sus compañeros. Entonces, de esa manera, pues se pueden ver más opciones de aplicaciones que la que cada equipo está desarrollando. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. No sé si tienen alguna otra pregunta o alguna duda. La intención con estas sesiones, como lo hemos dicho desde el principio, pues es que podamos compartir experiencias de lo que estamos haciendo o lo que pudiéramos hacer en nuestras aulas virtuales. Para nosotros en algunos casos, pues es una preocupación
el ver que muchas veces los estudiantes, cuando hablamos de aulas que solo contienen archivos PDF o que tienen que hacer muchas lecturas y no hay actividades que los obliguen a acercarse al aula, pues simplemente revisan algunas cosas y van a la evaluación sin ningún interés. Entonces, este tipo de actividades obliga de alguna manera a que ellos tengan que participar y se genere pues más conocimiento. O sea, en la medida que los estudiantes se acerquen más al conocimiento, pues obviamente que van a tener una mejor calidad. Y eso también dice que podemos nosotros como profesores buscar formas diferentes de evaluación que utilicen estas actividades. Angie, levantaste la Sí, mano. profe, que sí, como para comentar el caso, vamos a llamarlo entre comillas, de éxito que hemos tenido en el curso de nivelación con los niños que participan y leen un material y están, pero extasiados y le decimos una sola participación y llevan en el glosario como 5 participaciones y buscan más y colocan y añaden. Entonces, eso demuestra que este tipo de actividades les genera a ellos ese interés del que está hablando la profesora Betty, ¿no? Un interés como que más de que, bueno, ya no soy tan pasivo en el aula virtual, sino que ya yo hago mis aportes y eso les entusiasma a ellos en el tema de incorporarse en las actividades de aprendizaje. Sí, y a eso se une que nosotros como docentes tenemos que darles retroalimentación. O sea, alguna cosa, aunque sea muy bien, excelente, pero alguna cosa hay que decirles, que ese es otro aspecto que es importante, que en el caso de los foros, por ejemplo, que están en la mayoría de las aulas, a veces los profesores no entran. O sea, el profesor no entra ni a decir muy bien o muy mal, o sigan escribiendo, o no escriban más. O sea, no hay la presencia del docente dentro del foro. Entonces, por esa razón, yo usualmente les recomiendo que no utilicen el foro, porque el foro requiere que usted haga presencia. Mientras que si hacemos otro tipo de actividad que genere interacción con una menor participación del docente, pues obviamente que va a ser mucho mejor y va a ser más útil para el estudiante, porque esto no significa que no tiene que intervenir, puede intervenir, o sea, yo como docente puedo entrar y ver cuáles son las intervenciones. De hecho, en la configuración Angie nos mostraba que podemos decir que hay una previa validación del docente antes de que se pueda mostrar el aporte del estudiante. Pero eso se puede organizar y eso asegura que la información que se coloque ahí sea cierta. En algunos casos yo he visto foros donde los estudiantes escriben cualquier cosa y no hay nadie que les diga que eso no es así y eso generaliza errores. Entonces, es una manera más sencilla, es más dinámica y yo creo que permite que se genere, se comparta la información de mayor calidad y sirve después a futuro esa misma base de datos la pudieran utilizar para diseñar otra actividad. O sea, ya tenemos ahí toda la información de los sitios históricos del Táchira, entonces yo pudiera diseñar después una lección en la donde yo les pueda pedir que hagan una clasificación, que hagan un resumen, que hagan una reseña, o les puede pedir una tarea en donde revisen cada uno de ellos y me describan por lo menos 3 de esos sitios, cuál es la característica común que tienen, o diseñar nosotros a partir de esas bases de datos actividades adicionales. Y esa búsqueda de información, pues la vamos acelerando con el apoyo de los estudiantes. Entonces, existen muchas opciones realmente para hacer más dinámicas las aulas virtuales. Entonces, mi invitación es que ustedes prueben, ensayen y vayan generando pues algunas actividades. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Sí, una pequeña preguntita es en relación a las dinámicas que están haciendo. ¿Con qué frecuencia hacen este tipo de actividades? ¿Hay un Cada 2 semanas. Cada 2 semanas la cada estamos 2 haciendo. semanas? Martes a las 2:30. Ok, perfecto. Está Está bien. invitado y puede invitar al que quiera aprender sobre aulas virtuales. Chévere, Bueno, magnífico, gracias. yo creo que por la hora vamos el tema que yo les traía era cómo crear preguntas utilizando una inteligencia artificial a partir de un PDF, un material que ustedes tengan, que utilicen dentro de su clase. Pueden utilizar una inteligencia artificial para generar las preguntas y después esas preguntas importarlas a la plataforma Moodle, al banco de preguntas, y eso facilita mucho el lograr tener un banco de preguntas amplio que ayude en ese diversificar el número de preguntas que puedan tener en un cuestionario. Pero bueno, eso lo dejamos pendiente para la otra sesión. Ok. Entonces, Se nos alargó no, la pero base de datos. está muy bien, Angie. O sea, Profe, realmente yo pienso que el hecho de que conversemos y veamos ejemplos hace que sea más útil, cada uno vea cómo lo puede aplicar. sí, y que hoy demostramos lo que hemos venido diciendo en las sesiones anteriores, que es muy importante ir al rol del estudiante y verificar, porque
Si no pasamos al rol del estudiante, soltamos la actividad y no nos damos cuenta que nos ha quedado algún detalle en la configuración. Al profesor, creo que hoy se incorporó el profesor Francisco Gamboa, veo por ahí algunas personas nuevas. Profe, recordarles que las sesiones se cuelgan en el canal de YouTube de la coordinación. Por si acaso hoy hablamos que si el glosario, que si ya vimos parte del cuestionario, entonces si desean verificar los detallitos que hemos tocado en las sesiones anteriores sobre algunas actividades, pues están invitados a ir al canal de YouTube de la coordinación y observar. Aparte que tenemos muchos tutoriales colgados de herramientas virtuales de uso muy sencillo para que el profesor y el estudiante lo puedan utilizar. Dulce, levantó la mano. Bueno, miren, yo estuve revisando precisamente el material que ustedes está allí por todas partes para ver, porque estoy utilizando, es aparte de la sesión que vimos hoy. Yo estoy utilizando para los encuentros el Google Meet, que está precisamente en el aula, ¿no? Entonces yo quiero grabarlas. Escuché en la sesión anterior que me parece, o en la segunda, que la profesora Betty decía que habían algunas aplicaciones que conjuntamente con Google Meet se podía grabar pantalla. Yo les voy a decir algo, no los he conseguido. De hecho, yo estoy grabando esta sesión con una aplicación que se llama OBS. Ajá. Entonces ella graba pantalla y todo lo que se transmite se va a grabar ahí y él lo guarda en videos dentro del dispositivo, o sea, dentro de la computadora. Y después pues lo puede editar si quiere, se quedó aquí un silencio, un blanco, un ruido, una cosa, y lo sube al canal de YouTube y de ahí lo puede compartir. Pero eso, yo utilizo el Google Meet y luego lo paso al OBS, por ejemplo. ¿O cómo No, si no se está hace? activo. O sea, de hecho nosotros estamos aquí en reunión con Google Meet, con un enlace de Google Meet. Y yo tengo activo el OBS, que está instalado aquí en mi computadora. Yo lo Ah, enciendo antes de empezar la reunión o cuando quiera empezar a grabar. O sea, usted lo enciende cuando usted quiera. Entonces va a grabar lo que ocurra en la pantalla. bueno, ese fue un reto que no pudimos cumplir, profe. Bueno, ahora yo ahorita te paso la información para que lo Bueno, tengas. profesora, pero pásenos todos esos datos por algún grupito, por algún lado, Se para lo tenerlo estamos a la mano. pasando para que vengan y nos visiten y se enteren. Por eso es que Los vengan a la reunión. invitamos profe, tenemos que hacer como No, los no, no, influencers, no, no, profe no. Betty. Síganos en el canal de Sí, YouTube para Disculpe, que profe en Betty, 16 días me tienen más uno, datos. profe Betty, disculpe, me Dime. uno a la pregunta que hace Dulce, en la manera de cómo descargar, que de hecho en el curso más o menos vimos los pasos para descargar el OBS y poder grabar las clases o los encuentros que se tienen con los muchachos a través de Google Meet. Sí, casi todas esas aplicaciones se pueden descargar en línea. O sea, usted los busca y los puede descargar. De todas maneras, pues Bueno, yo le la paso la próxima información. sesión podría ser sobre esa actividad, profe. Ok. Interesante. Bueno, Gracias, entonces gracias. hablamos de lo que yo les quería contar de cómo generar preguntas más fácilmente y, y esas aplicaciones. ¿Está bien? Está Muy bien, bien. gracias. Bueno, Apoyo al profe. muchas gracias por asistir, por participar. Y cualquier duda que tengan, bueno, la intención, como yo les decía en un principio, pues era en algunos casos, si se puede revisar alguna aula para hacerle alguna sugerencia de mejora, pues se hace. O si no, esta dinámica que hemos adquirido a mí realmente me parece muy bien, que es que en función de las dudas, de las consultas, del trabajo que requiere, el apoyo que necesiten los profesores, pues se está haciendo. De hecho, la base de datos surgió de una duda de un profesor y el tema que yo les traigo, que les traía, que se quedó para la otra clase, de cómo generar a través del uso una inteligencia artificial preguntas para un banco de preguntas, pues también surgió de la inquietud de un docente. Y así pues todos vamos. Y cuando alguno tenga alguna buena experiencia, una buena práctica que esté realizando y la quiera compartir, pues bienvenido para que lo comparta con esta comunidad de aprendizaje. Aile, ¿qué querías comentar? Profe, aparte del tema que se está tratando, estos tiempos atrás yo estoy simplemente concentrada en matricular a los muchachos. Me ha costado porque en las sesiones en control de estudio aparecen todavía cédula, nombre, apellido, pero no tienen correo institucional. Y eso es lo que a veces pues dificulta de que se agreguen después, de que cómo hago, cómo resuelvo. Y en eso todavía tengo estudiantes que no he podido matricular en el aula virtual. Pero tu materia es de primer semestre. Sí, señora. Bueno, Primer semestre. en cualquier caso de esos, pues ya estamos trabajando en el proceso de que se haga el proceso de creación, valga la redundancia, para que los muchachos ya tengan incorporado ese correo.
Ese es un proceso que estamos tratando de mejorar. Se supone que para la próxima inscripción del próximo semestre se va a hacer esa creación de institucional junto con la matrícula. Esperemos Ay, que gracias, porque pero en créeme todos los que casos, en una Aile, la sesión hasta recomendación 4 o es, 5 estudiantes que no tienen correo institucional. Entonces, sin correo, ¿cómo se llega a matricular? en esos casos es importante que ustedes le digan al estudiante que resuelvan con control de estudios la creación de ese correo. Con los mismos compañeros de las secciones, yo les he mandado a hacer la información, dirigirse a control de estudio, a CETI o a CETI. Okay. Chao, Bueno, gracias. entonces, chao, muchas gracias por participar. Y aquí Gracias. se les espera dentro de 15 días. Sí, señora. Gracias. Por el favor de Dios, Muchas gracias. Chao, Hasta luego, feliz tarde, gracias. chao.